con el cobro adicional a lo que ya habían pagado en los meses anteriores. Vamos a aclarar absolutamente de qué se trata esta situación. Estamos con Víctor Tavera, que es gerente de mercado de Enel Distribución. Buenos Víctor, días, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Vamos a ir mostrando, Víctor, Claro. para que a todo el mundo le quede súper claro una boleta. Pero cuéntenos, en primer lugar, el concepto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado durante este periodo de pandemia con la medición de nuestro consumo? Mira, nosotros en el mes de marzo finales, nosotros dejamos de realizar la actividad de lectura. Y el motivo por el cual hicimos eso es porque estamos preocupados primero de los hogares, de las familias y obviamente de nuestros trabajadores, y lo que queríamos era mitigar el riesgo de expansión del coronavirus. Por este motivo dejamos de realizar la lectura. Cuando se realiza eso, cuando tú dejas de realizar la actividad de lectura, lo que hay que hacer, y esto es porque la normativa así lo obliga, es que nosotros tenemos que hacer una facturación que le llamamos provisional. ¿Qué significa este tema provisional? Es que se factura con consumos que son estimados. Y estos consumos son los consumos de los últimos 6 meses donde sí hubo lectura. Por lo tanto, se hizo esa facturación, que es esta facturación de tipo provisional, y cuando se retorna la lectura, lo que se hace es que se devuelve todo aquello que se pagó de manera estimada, con consumos estimados, y se factura lo efectivamente consumido por los clientes. Y aquí hay un punto que yo creo que es muy relevante de aclarar. Nosotros iniciamos nuevamente el proceso de lectura después del 15 de junio, obviamente con todas las medidas de seguridad que corresponden a la pandemia y después de todo el aprendizaje que hemos tenido también. Y cuando hicimos esto, lo que nos aseguramos, y esto es porque nuestra empresa es completamente regulada. El viernes estuvo acá el superintendente y él les comentó cuáles eran las actividades que ellos realizaban para supervigilar las actuaciones de las empresas. Y nosotros somos una empresa 100% regulada. Entonces, nosotros todo lo que estamos haciendo no es más ni menos que cobrar lo que efectivamente consumieron las personas. Este es un punto relevante, ni un peso más ni un peso menos de lo que efectivamente se consumió. Entonces, se devuelve lo que pagaron de manera, con los consumos estimados de manera provisional, y se cobra lo que efectivamente consumieron a través de la lectura del medidor. Vamos a ver aquí una boleta. Esta es una boleta por un total de 111.000 pesos, es lo que aparecía. Y acá es donde está el detalle, ¿no es cierto? Donde están los distintos ítems que se cobran, y hay una indicación ahí: devolución por factura provisoria, subtotal documento, diferencia, facturación real, provisoria. Explíquenos usted ahí. Mira, cada uno de esos, yo creo que acá ítems. lo más importante es, si vamos a donde se señala electricidad consumida, 2.460 kWh, y aquí hay que fijarse que son los mismos que están acá, que es de la lectura anterior, que aquí no se realizaba desde el 26 de febrero, porque nosotros a fines de marzo, que es cuando correspondía, dejamos de realizar la actividad de lectura. Por lo tanto, desde el 26 de febrero hasta el 25 de junio, aquí estamos viendo que todo ese consumo es el equivalente a 4 meses. Estamos hablando que si dividimos por 4, hablamos de 600 kWh, que esta es una cuenta, déjame decirlo, Polo, no es una cuenta baja, es una cuenta alta. Bastante alta. Yo te diría que más o menos un 5% de la población consume de esta manera. El resto de la población, la mayoría de los que están en Santiago y en nuestra zona de concesión, el promedio es del orden de 200 kWh. Hablamos de cuentas del orden de 25.000 pesos. Por lo tanto, pero en este caso particular, esto fue el consumo de 4 meses. El consumo de junio es el consumo, claramente se factura el consumo real del mes de junio, y obviamente porque se pudo hacer la lectura, ¿no? Hicimos la lectura y se compara con la lectura que hubo en el 26 de febrero, y ahí tengo la lectura real de todos los meses. Por lo tanto, se toma el precio, que este precio también es importante decirlo, es un precio regulado que está fijo. Desde noviembre del año pasado que el precio está fijo. Por lo tanto, tomo el consumo que realmente consumió ese hogar y lo multiplico por el precio, y tengo ese valor que es la electricidad consumida de 269.000 pesos. Luego está el transporte de electricidad. Eso incluye junio, ¿no es cierto? Incluye junio. Incluye todo el periodo, desde la última lectura, que fue en febrero, hasta la lectura más reciente, que es la de junio. Correcto. Perfecto. ¿Sí? Luego hay un cargo, que es el cargo de transporte de electricidad, que está regulado también y que efectivamente se cobra unitariamente a cada cliente en función del consumo. Ahí están los 4 meses efectivamente que el cliente estuvo sin lectura.
Y luego viene lo que llamamos nosotros devolución por facturación provisoria. ¿Eso se había cobrado anterior, se había cobrado un estimado antes por transporte? No se había cobrado. Eso no se había cobrado. No se había cobrado, esa era la manera en que nosotros lo venimos haciendo desde siempre. Hemos tenido muchas auditorías reiteradas de la superintendencia y esto es la manera en la cual lo hacemos. Fíjate tú que el mes de marzo, efectivamente cobrarlo en ese momento, donde no se sabía qué es lo que venía por la pandemia, cuál iba a ser la extensión, nos parece seguir haciendo lo mismo, era lo más correcto y es nuestra interpretación de la regulación. Ahora, ese es un cargo que nosotros, y aquí yo lo voy a explicar después al final, pero creo que es muy importante que nosotros somos acá un recaudador. Nosotros como Enel Distribución hay un porcentaje que es bastante pequeño de la cuenta, que es el que queda en Enel Distribución. Hablamos del orden de un 8% polo. El resto nosotros lo tomamos y vamos a pagarlo a los generadores, que son quienes producen la energía. Luego pagamos a los transmisores, la energía generalmente está en lugares alejados, hay que llevarla a los centros de consumo, como por ejemplo Santiago, y luego están los impuestos, que es una parte importante, un 16% de la cuenta va a impuestos. Entonces, alrededor del 10%, 8% quedan en el distribución y luego nosotros vamos a ir pagando a los distintos actores de la cadena de suministro. Ahora, perfecto, volvamos al tema de la devolución provisoria, y esos 150.408, ¿qué es lo que es? Resulta en los pagos que realizó la persona o el hogar durante este periodo con los consumos estimados. Por lo tanto, de haber nosotros cobrado todo esto, tal y como lo señala la regulación, el subtotal del documento hubiese sido 152.235. Pero si tú te das cuenta, esto no es lo que la persona está y que debe pagar este mes. ¿Por qué? Nosotros, como una iniciativa propia de Enel, lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando hacemos esta diferencia entre el consumo real y el consumo estimado que se estuvo pagando, aparecen dos situaciones. La primera es que las personas pueden haber estado pagando porque el consumo estimado era mayor de lo que realmente consumieron en este periodo, pudieron haber estado pagando más. Claro. Y por lo tanto lo que corresponde es que se devuelva. Una devolución, exactamente. Esa devolución Enel la realiza en una única cuota, es un abono en la cuenta. Ya. En el caso contrario, que significa que yo consumí más, y de ahí vamos a hacer un paréntesis en este punto, porque hay un par de efectos en el tema de por qué se consume más, y lo podemos comentar un poquito, Polo, pero si yo consumí más, me corresponde pagar un cargo. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros dijimos o pensamos? Evidentemente, en el momento en el cual estamos, no queremos impactar de manera importante las cuentas de las personas y por el presupuesto familiar, y por lo tanto lo que hicimos fue tomar la diferencia entre la facturación real y provisoria, que son estos 50.000 pesos, y dividirlo en 5 cuotas. Creo que fuimos una de la única empresa que hicimos que dimos este beneficio a todos. Esta vez no dijimos, mira, tienes que contactarnos. Lo que hicimos fue hacerlo automáticamente para todos, de manera que, porque la comunicación no siempre llega a todo el mundo, entonces creemos que era lo más correcto, creemos que era la manera de ayudar en esta pandemia que nosotros tenemos de no cobrar de una única vez. Y por eso esta es la primera cuota de 5. Perfecto. Para entender bien, esta persona tuvo un consumo mayor, digamos, que el consumo provisorio que se le estimó en el momento de ir pagando mes a mes, ¿no es cierto? Por lo tanto, él debe pagar 50.000 pesos más. Exacto. ¿No es cierto? 50.000 pesos más por este periodo de tiempo. Y esos 50.000 pesos entonces se le dividen en 5 cuotas. Por lo tanto, lo que va a pagar mes a mes son 10.000 pesos aproximadamente adicionales a la cuota al gasto del mes. Al consumo normal del mes. Ahora, ¿por qué se consume más? Y este es un punto, yo particularmente... Claro, porque para muchas personas puede a lo mejor haber guardado sus boletas y decir, oiga, pero yo estoy consumiendo o me están cobrando mucho más de lo que me cobraron, no sé, en abril del año pasado o en mayo del año pasado, ¿no? Sí, mira, aquí lo hemos analizado porque era importante hacerlo. Hay dos efectos. Hay un efecto que tiene que ver con los cambios de comportamiento durante la pandemia. No nos podemos olvidar que ahora hay más personas en la casa y quizás de manera inconsciente hay cosas que antes no se hacían y que ahora se están haciendo. Por ejemplo, y lo decía el superintendente el viernes anterior, abrir el refrigerador. Tú abres el refrigerador muchas veces y es una de las maneras de gastar más energía que evidentemente nosotros no queremos. Nosotros hemos hecho un llamado a la eficiencia energética y eficiencia energética significa
que yo tengo que tener el confort necesario, es decir, tengo que utilizar la energía para calefaccionarme porque es de las maneras más eficientes y seguras de calefaccionarme, pero lo tengo que hacer de manera consciente. Si no estoy en un lugar, no tengo por qué tener las luces prendidas, tener conciencia de que calefaccionarse con electricidad es eficiente, es claro, pero evidentemente tengo que hacerlo por momentos, no puedo tener prendido todo el día, sobre todo aquellos elementos que tienen motores detrás, que son los que más consumen. Por lo tanto, hay el refrigerador que esté, el radiador limpio, hay un montón de medidas, muchas, en nuestra página web que pueden encontrar o en internet en general, pero hay medidas para que las personas efectivamente puedan ahorrar. Yo creo que es un momento en el cual tenemos que tener esta conciencia. Ahora, otro punto, porque este era el primer punto, el cambio en las conductas. Pero el segundo punto, Polo, también importante, es que nosotros hemos visto con muestras de clientes donde vemos cómo va la demanda de energía, el consumo en las casas, en función de la temperatura. Y el mes de mayo, y particularmente el mes de junio, que fue un mes lluvioso, un mes con mucho frío, la temperatura aumenta y claramente que la gente entiende que efectivamente calefaccionarse con electricidad es eficiente, lo hace correctamente, pero probablemente ahí hay una manera y una forma en la cual podemos ahorrar, porque con respecto a marzo aumentó de manera del orden de un 20 o un 25% el consumo de electricidad con respecto al mes de marzo por temas estacionales. Cada vez que hay menos temperatura, evidentemente hay más consumo. Y aquí es donde hay que tener la conciencia de usarlo de manera eficiente. Víctor, ¿qué tiene que hacer una persona a la que le llegó esta cuenta, que ve que hay una diferencia importante, más allá de si lo entiendo o no el mecanismo, no le parece? Considera que hay un cobro excesivo y necesita reclamar. ¿Cuál es el procedimiento? Mira, ¿Qué debe hacer? Nosotros hemos hecho un llamado porque nosotros cerramos nuestras oficinas comerciales en marzo justamente para mitigar los riesgos del coronavirus. Entonces, la manera que estamos impulsando es que sea digital. Idealmente que nos hagan una consulta a través de nuestro correo, nuestra página web, hay formularios que son específicos para recibir este tipo de consultas o requerimientos. Y lo hacen a través de la página web o también pueden hacerlo a través del contact center que es 600-696-0000. Lo más eficiente son las redes sociales, son, digamos, la página web. Formulario en la página web, clientes@enel.com y nosotros vamos a recibir ese requerimiento y vamos a responder de manera formal. La idea es explicarle el qué es lo que ocurre en este tema, cómo funciona, cuál es el procedimiento, esa es la idea. Y otro tema importante también, Polo, y quiero decirlo porque me parece que todos los clientes son importantes para nosotros, pero hay clientes que evidentemente están en una condición de vulnerabilidad que es distinta a la de otras familias. Aquí, Polo, como te contaba antes, la cadena tiene que seguir funcionando. Y yo quiero, primero, remarcar que nosotros hemos entregado un convenio a las familias más vulnerables del país, aquellas que están en el 60%. Tenemos más de 9.000 convenios firmados. Y evidentemente que estamos abiertos a seguir recibiendo las solicitudes de clientes vulnerables, mayores de 60 años, desempleados, porque esto lo estamos ofreciendo desde marzo. Que aquellas personas que tienen problemas para pagar la cuenta, por favor se acerquen a nosotros a través de los canales digitales y vamos a poder firmar un convenio en 12 cuotas, se comienza a pagar en octubre y me parece que eso es muy importante, que las personas que no la están pasando bien lo hagan. Perfecto. Para eso estamos, para atenderlo. Y en segundo lugar, y esto también es importante, aquellos que sí pueden pagar la cuenta, también nosotros hacemos un llamado a que efectivamente lo realicen. Hay muchas personas que efectivamente no están teniendo ningún problema con la pandemia. Nosotros, como te decía, quedamos con una parte de la recaudación total, el resto tenemos que pagarlo a los distintos segmentos y esto es para que el sistema siga operando y nos parece una parte fundamental de cómo funciona todo este sistema eléctrico en general. Víctor, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Polo, muchas gracias a ti. Tenga muy buenos días. Lo liberamos entonces cuando son las 7 de la mañana con 53 minutos. Esta es la imagen de Concepción. Tenemos 4 grados 5 grados, 4 grados de temperatura en este momento en la ciudad.